infectología son las que nos atraen mayor número de médicos y estudiantes de medicina, por lo cual les agradecemos a ustedes. Estas jornadas son para aumentar nuestro mantenimiento siempre en los conocimientos médicos. El médico nunca deja de estudiar. Quisiera también felicitar a la Asociación de Infectología por haber estado prestos a nuestro llamado. Estas pláticas ustedes las pueden obtener ahí como por el miércoles o jueves en la página web del Colegio Médico, así que si no pueden copiar las diapositivas aquí, entonces esperen para el miércoles y jueves y así van a obtener ya las láminas. Les va a dar las palabras de inauguración de la jornada el doctor Padilla, Mario Padilla, secretario, Guillermo Barahona, para darle las palabras de bienvenida. Él es el secretario de la asociación. Buenos días, muchas gracias. En nombre de la doctora Lourdes les pido disculpas porque no pudo estar presente por razones familiares ahorita temprano, pero se incorpora posteriormente. Gracias por la invitación al Colegio Médico, y esto es una actividad que se viene realizando ya año con año. Para nosotros es de suma importancia el poder participar en una entidad colegiada, y no solo por eso, sino que son temas de relevancia que, como ustedes pueden ver en los bloques que tenemos, en la primera vamos con enfermedades tal cual fiebre tifoidea, que tenemos por ahí, dengue, sarampión, que son enfermedades que se pueden catalogar unas como reemergentes o prevalentes en nuestra población, dengue que siempre nos va a atacar. Hablando en el segundo bloque un poquito de enfermedad neumocócica, tocando un poco la parte del uso racional de antibióticos también, que ustedes saben que es un tema muy importante, que se estima que para el 2050 vamos a tener muchos problemas de resistencia, y va a haber más muertes inducidas por la resistencia bacteriana que por otras entidades como el cáncer. Y la vacunación en situaciones especiales de parte del doctor Mario Gamero, que estos temas ya como sarampión, como de vacunación en situaciones especiales, le hemos dejado a infectólogos, no iba a decir la palabra grande, pero de experiencia, para que ellos puedan tocar esas cosas más finas que a veces se nos pueden quedar en el aire. Entonces, para mí de verdad es un honor el poder inaugurar esta jornada. Espero que sea de sumo provecho. Es bastante larga, así que sin más vamos a comenzar, y los dejo acá con el doctor para que el doctor Padilla nos ilustre posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar la primera plática con el doctor Mario Edgardo Padilla Argueta, médico internista, infectólogo, doctor en medicina de la Universidad Evangélica, especialista en medicina interna en el médico quirúrgico del Seguro Social, especialista de enfermedades infecciosas en el Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, jefe de residentes de infectología. Realizó prácticas clínicas y observaciones en la clínica Amelia Court del Hospital Parkland de Dallas, Texas, y también en el Children's Hospital de Dallas. Desarrolló proyectos relevantes como el desarrollo de programas en control de antibióticos en diferentes centros hospitalarios, y ha colaborado en trabajos de investigación sobre prevalencia de infecciones hospitalarias en diferentes estados en México. Desarrolló su tesis de graduación en un laboratorio de infectología molecular en un estudio translacional y multicéntrico sobre beta quimiosinas en la falla terapéutica en la terapia antirretroviral, y actualmente dirige varios proyectos como infecciones en pacientes ortopédicos a través de una clínica de hueso, y es infectólogo en el área de seguridad social en lo privado como institucional. Además, se encuentra en constante actualización y capacitación en el área de enfermedades infecciosas.
Bueno, vamos a comenzar y adelante. Muchas gracias otra vez, Asociación de Infectología. Tengan todos muy buenos días. Gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre este importante tópico, ¿verdad? Brote de tifoidea con severas complicaciones. Vamos a hacer una breve introducción para entrar en el contexto que vivimos ahorita en el país, además un poquito de la patogenia, brevemente, y luego unos casos clínicos para que sea lo más práctico posible. Este es el mapa mundial de la carga global de enfermedad tifoidea y paratifi, es decir, las fiebres entéricas, Salmonella tifi y Salmonella paratifi. Este es del año 2017 y como podemos ver, hay países que están más afectados, que tienen más carga de enfermedad. Son 27 millones de infecciones cada año en el mundo, con 200.000 muertes. Y podemos ver que hay países que la prevalencia es menor de 15 por 100.000 habitantes, lo que sería el continente americano. Países como Guatemala, para el 2017, presentaban una prevalencia un poquito más alta, de 15 a 50, y luego África subsahariana, donde tenemos 100 a 200 por 100.000 habitantes, y áreas como la India, donde los casos podrían oscilar entre 500 a 700 por 100.000 habitantes, Pakistán y el sudeste de Asia, ¿verdad? Bueno, estos números podrían ser probablemente ciertos hasta el año 2017, ¿verdad? En febrero del 2018, todos recordamos algunas publicaciones de la prensa gráfica, confirman más de 100 casos de fiebre tifoidea en San Salvador y La Libertad, ¿verdad? Y esta es una publicación en Lancet en octubre del 2018 de dos hospitales de la capital del estado de Yucatán, Mérida, en México, donde detectaron una alza en los casos de tifoidea de julio del 2017 a mayo del 2018, donde tuvieron el pico más alto en agosto, septiembre, octubre del 2017. Observen los números que están hablando por semana de 10, 12 casos. Lo importante o relevante es que ellos del año 2010 al 2016 solo habían detectado 5 casos con cultivo positivo de Salmonella tifi, y en cuestión de meses tenían más de 100 casos positivos en 2 hospitales de Mérida con tifoidea, y notaron una proporción importante de, en rojo, complicaciones de tifoidea. Es decir, era un brote de tifoidea con una proporción alta de complicaciones. Y ellos en este artículo refieren de que pues no habían tenido casos de tifoidea en esta zona, y lo asocian a 300.000, 400.000 personas que viajan cada año del Triángulo Norte, ¿verdad? Guatemala, El Salvador, Honduras, y que pasan por la frontera sureste de México. Y entonces ellos consideran que podría estar relacionado a los movimientos migratorios. Y como vimos, en febrero del 2018 se estaban detectando, bueno, los periódicos estaban alertando de los ingresos de tifoidea y sobre todo casos severos. Esto es el modelo predictivo que publicó el Ministerio de Salud en febrero del 2018. Observen el número, que es 25, entonces detectó una fluctuación a la alza en la semana 5, donde lo esperado era sobrepasado. Entonces vemos que levemente hay una alza, ¿verdad? Son 25 casos en esa semana, donde lo esperado era por lo menos de 10 o 15. Eso fue en febrero del 2018.
El siguiente año, o sea, el 2019, se observaron para la semana 5 50 casos y para la semana 11 110 casos por semana. Entonces estamos hablando de muchísimos casos. Luego, después de la Semana Santa, o durante la Semana Santa, hubo un descenso muy importante en la semana 14-15, para luego tener una nueva alza. Y esto es la última semana reportada por el Ministerio de Salud, a la semana 23, donde tenemos de 80 a 60 casos por semana. Y tuvimos un pico de hasta 120 casos. Cuando vemos la tasa, vemos que 12 por 100.000 habitantes, pero está concentrada en San Salvador, municipios de San Salvador y La Libertad, donde podemos ver que aquí la tasa es de 56 por 100.000 habitantes y en La Libertad 16 por 100.000 habitantes. Luego le sigue Chalatenango, La Paz, Sonsonate. Cuando vemos la distribución geográfica, esta es una enfermedad, la fiebre entérica por salmonela, que afecta principalmente a mayores de 5 años hasta 15 años, y luego el otro grupo súper importante es de los 15 a los 25 hasta 35 años. ¿Qué es lo que vemos que ocurre aquí? Cuando sumamos estos dos grupos de edad, pues sube mucho la incidencia, y en los adultos jóvenes es el pico más alto hasta los 39 años. Menos en la edad infantil, pero hay casos, y en los ancianos. Entonces, vemos que hay una distribución, predomina el sexo masculino sobre el sexo femenino, en esta gráfica de grupos de edad y de sexo. Y cuando vemos la resistencia a los antibióticos, vemos que todas las cepas son sensibles casi completamente a la ampicilina, a la amoxicilina, a la cefexime, a la ceftriaxona, a la trimetoprim sulfamethoxazol, pero es notorio una resistencia disminuida, es decir, una disminución a la sensibilidad a la cipro, que se considera como resistencia intermedia a la cipro, en más del 80%. Y con una resistencia completa, es decir, un MIC mayor de 1, es completamente resistencia en un 5 o 8%. Estos son los casos que aparecen sensibles a cipro y resistentes a ácido nalidíxico. Por lo tanto, se asume que la resistencia está disminuida y no debe de usarse. O, finalmente, un MIC que tenga un valor entre 0.1 a 0.5 es una resistencia disminuida. Sensible debe tener un MIC menor de 0.06. Eso es sensible, donde prácticamente el medicamento es muy poco probable que pueda fallar. Entonces, esa es la situación de la Salmonella typhi y sus puntos de corte. Ahora, revisando también en décadas cómo estaban las diarreas en nuestro país, en la década de los 90 las diarreas oscilaban entre 150.000 casos por año hasta finales del 1999, 270.000. Nuestra última década ha subido a 384.000 casos de diarrea cada año. Esto en 2 décadas. Y bueno, esto es una imagen común en el país, ¿verdad? En los periódicos, los desechos que flotan sobre el afluente de Churla, ¿verdad? La Churla, en San Dionisio, son arrastrados desde las colonias y barrios del municipio de Zulután, contaminando los afluentes, ¿verdad? Calles completas llenas de basura, y no sé, pues todos tenemos... venimos viendo en los periódicos desde el 2014-15 los problemas de las alcaldías, ¿verdad? De algunos municipios donde hay un acúmulo de basura, con contaminación obviamente para el ambiente, no solo la cuestión del plástico, sino que también desechos, ¿verdad? Humanos, y podemos ver la dificultad ya sea en huelgas o de los sindicatos de las alcaldías, problemas del transporte para los desechos,
los millones que gastan las alcaldías para pagar a las compañías que se encargan de procesar estos desechos, y muchas veces solo los entierran, se gastan millones y no son adecuadamente procesados, contaminando los mantos acuíferos, ¿verdad? Entonces, y la salmonela durante siglos está asociado a la contaminación, al saneamiento, a la falta de higiene, a la falta de agua segura, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los municipios más afectados. Podemos ver que muchos municipios no tienen una afectación importante o cero afectación, y hay municipios donde la afectación es severa, como municipios de Santa Tecla, Talnique, en La Libertad, Apopa, Ilopango, Mexicanos, San Salvador Sur, Soyapango, ¿verdad? Y otros municipios. Entonces, obviamente son municipios con alta densidad, con problemas, ¿verdad?, de saneamiento ambiental, problemas de la basura, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos a Salmonella typhi en una microscopía electrónica, donde podemos ver la cápsula que tiene, que es un factor de patogenicidad, que se le llama la cápsula B. Aquí lo podemos ver también en una tinción en color verde, que la cápsula está teñida en una microscopía electrónica, se tiñe de verde aquí, pero aquí está intracelular, dentro de un macrófago. Por lo tanto, es un microorganismo intracelular, ¿sí? Y esto es una característica súper importante de este patógeno. Estamos luchando en realidad con un microorganismo que va del sistema inmunológico eficazmente y que tiene preferencia por la vía intracelular. Esta es la gran diferencia entre Salmonella typhi y Salmonella no typhi, es decir, Typhimurium, enteritidis, Dublin, es una enfermedad, la Salmonella no typhi es una enfermedad en realidad diarreica, que da gastroenteritis importante, cólicos, retorcijones, diarrea, inflamatoria, 1 o 3 días después de haber ingerido un inóculo, y es una verdadera zoonosis porque está transmitida por contacto con animales, ¿verdad? Por ejemplo, Typhimurium puede estar encontrado en los huevos, en las gallinas, los pavos, etc. Y lo que da es una diarrea inflamatoria, importante enfermedad infantil, también puede invadir el torrente sanguíneo, pero tiene que ser un niño muy pequeño o una persona muy anciana o tener una inmunosupresión. De lo contrario, no lo logrará, es una enfermedad limitada al lumen intestinal. Tiene que haber inmunosupresión. ¿Por qué? Porque no logra pasar el sistema fagocítico, porque es destruida por los macrófagos. Entonces, básicamente se replica abundantemente en el lumen e invade, hay una replicación alta, invade los enterocitos, logra entrar y hay mucha inflamación, por lo tanto vemos neutrófilos aquí. Y las células dendríticas la reconocen, la presentan a los macrófagos y el fagolisosoma lo destruye, y ahí terminó la enfermedad, se acabó. En cambio, con Salmonella typhi no invaden los enterocitos, para nada, ni siquiera monta una respuesta inflamatoria. El cuerpo ni cuenta se da que está siendo invadido, porque a él le interesan las placas de Peyer, el sistema linfático del intestino, y ocupa las células M como receptor, como segundo mensajero. Simplemente toca, lo dejan entrar, ¿verdad? La célula dendrítica lo reconoce, lo presenta al macrófago, es fagocitado, inhibe el fagolisosoma y se empieza a replicar dentro del macrófago. Ya ahí estamos enfermos. Y por las vías linfáticas viaja a los ganglios regionales en el intestino para capturar en el ganglio linfático más macrófagos dentro del centro germinal, se sigue replicando en más macrófagos, empieza a aumentar la cantidad y entonces pasa a la sangre y es la bacteriemia primaria y empiezan los síntomas. Viaja al vaso y al hígado porque a él le interesa más macrófagos
más sistema retículo endotelial y va a multiplicarse al hígado y al vaso. Le gusta la médula ósea porque busca la vía intracelular y para llegar obviamente tiene que pasar por la sangre. Entonces, 66% de los microorganismos están intracelular. Solo un 33% está en la sangre. 1 mililitro de sangre tiene una bacteria cuando hay tifoidea. Bien poquito. En la médula ósea, 10 bacterias hay por mililitro de sangre. Aquí lo vamos a repasar en bastoncillos rojos, es el Salmonella typhi, entra por las células M, va al macrófago, en los ganglios linfáticos, se replica, pasa a la sangre, va al vaso, al hígado, ¿ya? Y luego pasa a la vesícula biliar. Ya en la vesícula biliar viaja por la bilis al intestino para ir a meterse otra vez a las células, a las placas de Peyer. Y ahí va a ir a producir necrosis de las placas de Peyer, ya, que vienen las úlceras, el sangrado, etc. Entonces aquí tenemos, aquí empiezan los síntomas clínicos, aquí, síntomas clínicos, aquí estamos infectados, esto puede durar, el periodo de incubación de 3 a 60 días, pero el promedio es 7 a 14 días. 7 días, digamos que empiezan los síntomas, y aquí se da todo lo que anteriormente explicamos. No hay síntomas, cuando hay fiebre ya hay bacteremia, puede haber excreción intermitente, irregular en las heces, pero ¿quién está pensando en buscar salmonela cuando no hay ningún síntoma? Y puede haber bacterias en la sangre antes de empezar los síntomas de fiebre. Igual, nadie está sospechando que haya enfermedad. Entonces, de ahí que es bien importante reconocer que es más fácil atrapar a la Salmonella typhi en los primeros 7 días de síntomas, que es donde es más probable que haya un poquito más de bacterias en la sangre, porque la bacteria va a tratar de irse a replicar intracelularmente, que es en este periodo. Y otra vez un repaso, 7, 14 días asintomático, los primeros días de fiebre es así. El paciente tiene apatía, fatiga y temperatura, pero esa temperatura es gradual, empieza a aumentar en intensidad, en frecuencia y en duración, es decir, en escalera. Y los virus normalmente empiezan fuerte, ¿verdad? Y al final es la cola. Aquí es en escalera. Pero cuando llega al séptimo día, normalmente 6, 7, 8, algunos 10, aquí son picos de fiebre, 40 grados. Y eso es bien importante pensar en tifoidea aquí. Y luego empieza fiebre constante, bradicardia, hepatomegalia, esplenomegalia, manchas de rosadas, constipación, diarrea. Para el día 20, y aquí pues, después de la segunda semana empiezan las complicaciones. Pero no es cierto, uno puede ver complicaciones después de la primera semana y a veces hasta el 6º día. Depende la bacteremia o el grado de bacteremia que haya alcanzado el paciente. Y aquí nos vamos a detener, y de esto creo que ojalá nos alcance el tiempo. Vienen los casos, pero nos vamos a concentrar en las complicaciones. Complicaciones de tifoidea: abdominales, perforación gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal. Hay que detenerse aquí porque estas son las dos complicaciones más importantes. La más común, hemorragia. Esa es la más común. Luego, y de la más importante, la perforación intestinal, sumamente peligrosa. Luego la hepatitis tífica, la colecistitis, que normalmente no es subclínica, está inflamado pero no da síntomas. Cardiovascular, hay cambios en el electro, pero el paciente no tiene ningún síntoma. Miocarditis, shock, neuropsiquiátricos, puede haber encefalopatía o encefalitis por tifi, delirium, trastornos psicóticos, meningitis, deterioros de la coordinación. Respiratorios, bronquitis, neumonitis por tifoidea. Hematológicos, anemia, descenso de la hemoglobina importante, ¿verdad? Coagulación intravascular diseminada, se le sube el TP, el INR, el TPT,
Y si le mandamos dímero D alto, el fibrinógeno se viene para abajo. Pero no tiene una importancia clínica. El paciente está en CID bueno, es delicado, pero muchas veces no hay que hacer nada con el CID, a diferencia de otras sepsis. Excepto pues agilizar la pronta aplicación del antibiótico, ¿verdad? Y otros, abscesos focales, pueden presentar abscesos en tejidos blandos, cavidades, como que estuviéramos viendo una infección de estreptococo, faringitis, abortos. Damos el tratamiento y luego el paciente hicimos todo bien y recayó, y portador crónico. Ahora, ¿cómo definimos fiebre tifoidea grave? Y está relacionado con las complicaciones. Y esto hay que tenerlo, porque eso es lo que estamos viendo en el país. Enfermedad grave se define por la presencia de una o más de las siguientes características. Hemorragia gastrointestinal, eso es fiebre tifoidea grave. ¿Cómo lo definimos? Presencia de sangre visible en las heces. Perforación intestinal es aquí, confirmada por la cirugía. Encefalopatía, delirio, obnubilado o coma. Choque hemodinámico, presión arterial sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60, asociado a hipoperfusión tisular. Miocarditis, taquicardia o bradicardia con una anomalía asociada en el electro o que evidenciemos por el eco que hay derrame pericárdico. Hepatitis, está ictérico o tiene hepatomegalia con niveles de transaminasas más de 400, es hepatitis tífica y es grave. Un diagnóstico clínico de colecistitis sin que haya que el dolor venga del hígado, obviamente. Neumonía, síntomas respiratorios con infiltrados anormales en la radiografía de tórax, o derrame pleural, o anemia grave, hematócrito menor de 20, pacientes que necesitan transfusión, o muerte. Entonces vamos con la primera historia. Ojalá que nos alcance un poquito el tiempo. Una mujer de 24 años estaba bien hasta una semana antes de su presentación, cuando según informes desarrolló fiebre de hasta 40 grados, asociada con escalofríos, diaforesis ocasionales. Tomó paracetamol con mejoría transitoria, sin embargo la fiebre se repetía diariamente. 3 días antes del ingreso tenía diarrea no sangrienta. Al día siguiente desarrolló una tos ocasional con esputo claro, náuseas poco frecuentes, sin vómitos. No informó hematoquesia, melenas, hemoptisis, hematuria, orina oscura, dolor en los huesos, mialgias, artralgia o erupción cutánea. Ella había tenido un dolor de cabeza intermitente y fatiga. 3 semanas antes de la presentación, ella había venido de los Estados Unidos para una visita de un mes a la casa de su familia en Mexicanos, a Salvador. Ella no había tenido contactos con personas enfermas durante el viaje. Historia médica pasada, antes estaba bien. Medicamentos, bueno, solo había tomado acetaminofén. No sabía su historia de vacunación contra la hepatitis y no había recibido vacunas contra la fiebre tifoidea ni la influenza. No tenía alergias, era una estudiante, ella era de El Salvador y asistía a la universidad en los Estados Unidos. Durante su viaje de visita de un mes a su familia, ella se alojó en un complejo de apartamentos y solo había visitado áreas urbanas. Informó algunas picaduras de mosquitos durante el viaje y no bebió exclusivamente agua embotellada. Ella informó que no había exposición a animales, no había ido a nadar agua dulce o salada y no era sexualmente activa. La temperatura fue de 36,9, la presión de 101,61, el pulso de 53, respiración de 14 por minuto, saturando el 99, aire ambiente, ruidos cardíacos y pulmonares normales, se observaban ruidos intestinales y no hubo sensibilidad abdominal ni organomegalia. El resto del examen era normal. Mientras estaba en el departamento de emergencia, la temperatura subió a 40 y ella experimentó escalofríos y diaforesis. El recuento de glóbulos blancos fue de 5.700, 64% de neutrófilos, hematócrito de 39, plaquetas de 149.000, y las pruebas hepáticas de 90, la ALT y de AST de 123. Otras pruebas incluyendo niveles de electrolitos, fosfatasa, bilirrubinas fueron normales, función renal normal. Su radiografía de tórax completamente normal, no había infiltrados pulmonares, ni aumento de la silueta, un poquito de elevación del diafragma izquierdo nada más. Curso clínico previo al diagnóstico. Durante el primer día la temperatura aumentó a 41, asociado con escalofríos,
y ocurrió un episodio de diarrea no sanguinolenta. La ceftriaxona se administró empíricamente. ¿Cuántos estarían de acuerdo con iniciarle ceftriaxona en ese momento? 2 gramos día. Una prueba para malaria negativa. En 24 horas las botellas aeróbicas de un espécimen de hemocultivo fueron positivas. La tinción de Gram se muestra en la figura. En el segundo día, el nivel de lactato deshidrogenasa fue de 737 y el nivel de ALT aumentó a 644 y el de ACT a 1044 el tercer día. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico diferencial de tifoidea, sobre todo cuando tienen menos de 7 días, puede ir mononucleosis, influenza, se puede uno pensar en dengue, chikungunya, fiebre tifoidea por tifoidea, salmonella tifi y también la paratifi, ¿verdad? Leptospirosis, malaria, eso es el diagnóstico diferencial. Tenemos un hemo que dio positivo, ¿verdad? Entonces eso ya vemos aquí los bastoncillos Gram negativos en rojito, entonces tenemos una salmonella, ¿verdad? Salmonella tifi, una fiebre entérica. Aquí tenemos el agar maconque, donde vemos que no fermenta la lactosa, es translúcida en el agar sangre, entonces definitivamente una no fermentadora, Salmonella tifi. Bueno, en el examen de ese le salieron Dientamoeba fragilis, un trofozoito y Blastocitis hominis, que son controversial como causa de diarrea, ¿verdad? Si hay muchos síntomas puede uno considerar tratar, pero la mayoría de veces no es causa de diarrea. Entonces, antes de ver qué es el tratamiento, veamos cómo le va a los antibióticos con la Salmonella tifi. En azul vemos las quinolonas, y esto es bien importante. Falla clínica, quinolonas, azul. Quiere decir 2% de falla clínica. Quiere decir que si la bacteria es sensible, el 98% de las veces voy a tener éxito. ¿Ok? ¿Cómo le va a la ceftriaxona? Si la bacteria es sensible, el 95% de las veces, hasta un 90%, voy a tener éxito, siendo sensible. Trimetoprim, 90% de las veces voy a tener éxito. Ampicilina, 2% de las veces voy a tener éxito. 8% puedo fallar. Cloranfenicol, probabilidad de éxito 95%. Veamos cómo le va en el tiempo de quitarle la fiebre, que tanto nos desespera, ¿verdad? Porque como la quinolona tiene una actividad extra e intracelular, se mete adentro del macrófago a matar a la bacteria, cosa que no hacen bien los otros antibióticos. El tiempo para que la fiebre caiga es de 4 días. De ahí que uno hasta predecía al paciente, mire, se le va a quitar la fiebre al segundo día en un 40% de las veces, y en un 80, 90% al cuarto, quinto día usted no va a tener fiebre. Cosa que no ocurre con la ceftriaxona. El periodo de que se quite la fiebre puede oscilar entre 6 días. A veces lo vemos en tercer día, cuarto día, que se quita, pero a veces podemos tener al quinto día o al séptimo día todavía haciendo picos de fiebre. Y la misma suerte tienen los otros antibióticos. Pueden oscilar entre 5 a 7 días para que la fiebre se quite. Obviamente el paciente lo empezamos a ver mejor, ¿verdad? Se ve menos tóxico, la fiebre se hace menos frecuente, menos intensa, menos duradera. Vemos que está funcionando, pero el paciente todavía tiene fiebre. ¿Cómo le va? Tasa de recaída, menos del 2% con quinolonas, y de portador crónico, menos del 2%. Con ceftriaxona, hasta 5% puede tener recaída, 6%. Es decir, terminamos el tratamiento y 3 semanas después está con fiebre o al mes siguiente. O sea, hicimos todo bien y tuvo recaída. Y portador sí menos del 2%. Con clorafenicol las recaídas son más altas, hasta 7%, y portadores crónicos más altos. Con trimetoprim, portador crónico puede ser hasta el 10%. ¿Ok? Entonces,
¿Cuál es el tratamiento de la tifoidea no complicada? Debería ser, por lo que acabamos de ver, quinolona, ¿verdad? Debería. Primera línea de tratamiento, si es susceptible, quinolonas, 15 miligramos por kilo. Si es resistente a drogas, es decir, ¿cómo se define una Salmonella typhi multidrogo resistente? Aquella que es resistente a trimetoprim, ampicilina y cloranfenicol. En la década de los 80, antes de que viniera la quinolona, la ciprofloxacina, como todas se trataban con cloranfenicol, ampicilina y trimetoprim, el porcentaje de resistencia a estos antibióticos era alto y era común ya la multidrogo resistencia a Salmonella typhi. Eso, como no se están usando esos antibióticos, ha bajado a prácticamente las tablas que vimos, que se permanece susceptible. Entonces, cuando apareció la quinolona en los 90, darle cipro era como wow, súper bien, ¿sí? Y en las epidemias se daba 3 a 5 días y con eso curabas la tifoidea. 3-5 días de quinolona en todos los grupos de edades, porque 5 días de quinolonas a un niño pues no le iba a producir daño porque era un tiempo corto y el beneficio era mayor que el riesgo. Entonces, vale, se le daba la quinolona. Y actualmente, pues en algunos países del mundo, pues eso es el tratamiento también para un niño, cuando es susceptible. Hay experiencia de fibrosis quística con quinolonas en niños sin repercusiones en los cartílagos y todo, etcétera. Entonces, se justificaba 15 miligramos por kilo. Pero cuando tenemos una quinolona resistente, susceptibilidad disminuida, aquí la cosa cambia. La dosis de quinolona tiene que ser 20 miligramos por kilo y deja de ser el tratamiento de elección. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el país? Estamos tratando la Salmonella typhi con tratamientos de segunda línea. Ceftriaxona es un tratamiento de segunda línea. AMPI, si alguien decide ponerle amoxicilina a una tifoidea, es un tratamiento de segunda línea, válido. Trimetoprim es un tratamiento de segunda línea, con menos probabilidad se reduce un poco la probabilidad de éxito, más riesgo de portador crónico, más riesgo de recaída, menos tiempo para quitar la fiebre. Y debemos de tener cuidado con las dosis. Amoxicilina tendríamos que usar 75 a 100 miligramos por kilo. Estamos hablando de 5 gramos de amoxicilina al día, ¿verdad? Trimetoprim, 8 miligramos a 10 miligramos por kilo, estamos hablando de 3 a 4 tabletas diarias. Hay que pesar al paciente. Y cefalosporinas de tercera generación, como no es complicado, lo puedo manejar con Cefexime, Denbar. Miren la dosis, 20 miligramos por kilo. Estamos hablando que si tiene 60 kilos, podrían ser 2 cápsulas o 3 al día para manejar una tifoidea, no una dosis diaria. Ok, y obviamente no le vamos a dar Cefexime a una tifoidea complicada o con muchos días de tratamiento. De ahí que es importante agarrar al paciente en los primeros días de la enfermedad. En la primera semana, darnos duro con todos los diagnósticos diferenciales si estamos dudosos de que no sea tifoidea y tomar una conducta y tratar. ¿Ok? Entonces, procedimientos de diagnóstico y resultado. Gota gruesa y frotis delgados de sangre no mostraron organismos intra o extracelulares por tinción de Jensa. Todos estos son los diagnósticos diferenciales de una tifoidea. Virus de Epstein-Barr fue negativo, hepatitis B. Acuerden que tuvo más de 1000 de transaminasas. Se le hizo virus de hepatitis A, etc. Entonces, básicamente, lo que consideremos en el momentito, pues si se puede hacer el diagnóstico diferencial. Mononucleosis es una enfermedad prolongada de más de 10 días, pero podemos ver linfocitosis y linfocitos atípicos. En un dengue vamos a ver leucopenia rápido y momentos en que el paciente se quita la fiebre y ahí bajan las plaquetas. Eso no lo vamos a ver en tifoidea. Tifoidea es fiebre, todos los días. Esta es otra historia. Si hay, voy con el tiempo me avisan cuánto tengo. Sí, ya. Va. Aquí solo les traje un caso de un perforado. Vimos hepatitis tífica. ¿Y hepatitis tífica es complicación? ¿Sí o no? Sí.
¿Perforado es complicación? Sí. Entonces, en una tifoidea severa, miren el tratamiento, obviamente fuera anquinolona, ¿verdad? Pero como no funcionan, se da Ceftria, no vamos a dar Demba ni Trimetoprim. Y miren la dosis, 60 miligramos por kilo, son 4 gramos diarios. Si está complicado, por toda la definición, le metemos Ceftria con todo, o sea, golpeamos fuerte y rápido, ¿ok? Si pues el peso no es una señorita, un chico que es delgadito, pues lo pesamos y si le salen 3 gramos le vamos a poner. Pero si es un adulto, pues 2 gramos cada 12. Cuando no tenga fiebre, 2 días lo podríamos bajar a 2 gramos al día y luego cuando estemos tranquilos, pues lo pasamos a Denbar a la dosis que le toca. Y los tratamientos pues pueden llegar hasta 10 días. O si queremos llevarlo a 14, lo llevamos a 14. Si le queremos poner ampicilina, son 100 miligramos por kilo. Yo a una grave no le pusiera, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Es una consideración. 2 gramos cada 6 de ampicilina, ¿ok? Son dosis más de 10 gramos diarios, ¿ok? Y este es un paciente con sangrado de tubo digestivo por Salmonella typhi, que entró en isquemia del intestino. Obviamente, si tenemos un sangrado, pensemos en ileitis tífica, está inflamado el intestino. Le dieron AINES porque tenía fiebre y tiene una predisposición a sangrar. No este paciente, pero le dan AINES y entonces obviamente va a sangrar por los AINES porque tiene inflamado el intestino. Ojo, pero está sangró y en la noche vuelve a sangrar o al día siguiente vuelve a sangrar, puede ser una placa de Peyer ulcerada con una erosión de un vaso y es un vaso entérico que está sangrando. Eso no va a detener el sangrado, eso es quirúrgico, ¿verdad? Entonces, es un sangrado de una mucosa, ¿verdad?, que solo bastará apoyo transfusional, observar, ver el hematócrito, estar pendiente, hacer cambios posturales, ¿verdad?, ver la presión, la frecuencia cardíaca, o le metieron AINES y por eso está sangrando, tiene las plaquetas un poquito bajas, está sangrando la mucosa, o es un vaso. Afortunadamente sobrevivió el paciente. Y aquí terminé. Pus, se le aspiró bacilos gram negativos. Cuando lo vi, creí que era una celulitis. Tenía una colección en el tejido blando y dije, wow, se metió este Staphylococcus aureus al hueso. Era una Salmonella typhi. No había llegado a la piel, sino que de bacteremia entró al hueso, dio osteomielitis, formó un absceso, una colección e invadió los tejidos blandos. Era una siembra hematógena en hueso. Todos los cultivos de hueso nos dieron Salmonella typhi. 5, no mandamos más, pues mandamos 5 fragmentos de hueso y los 5 positivos. Muchas gracias.